el último tercio del siglo XVIII francés, la nación gala estaba, la verdad es que en un momento muy delicado, sumamente difícil, en grave crisis social, económica, militar, y eso que era una de las potencias pujantes del momento, con una población, al decir algunos, excesiva. 26 millones de almas poblaban la vieja Francia. Esto la ponía en primera línea, casi el país más poblado del momento, pero tantas bocas para alimentar eran, la verdad es que motivo de agobio y siempre de complicación para los gobernantes del país galo. Tan solo en un siglo la población había aumentado, había crecido en 6 millones de almas. Baste decir que en España, en ese periodo, en ese último tercio del 18, apenas la población llegaba a los 12 millones de habitantes. Bueno, pues eso en España, pero en Francia 26 millones era cosa complicada. En ese tiempo también nació la enciclopedia, nació la ilustración, las mentes lúcidas que alumbraron el mundo, que dieron esplendor y dieron una nueva intención a la humanidad. Los estados ancestrales, los 3 estados que dominaban las naciones, el estado eclesial, el estado aristocrático y la plebe, pues empezaban a pensar que a lo mejor eso de ser aristócratas, eso de ser plebeyos, eso de ser religiosos, debía reducirse a simplemente ser ciudadanos. En Francia, el 3% de la población manejaba prácticamente el 98% de la riqueza. 800.000 ciudadanos dominaban a 25 millones. Y en esos 800.000 estaban los curas, los aristócratas y todo lo que rodeaba la corte versallesca, la corte de los Luises, esa corte asentada en el maloliente Palacio de Versalles, ese que se podía divisar o distinguir simplemente por el olor, que tan solo 3 baños habían en él, el del rey, el de la reina y el de los invitados. Eso sí, muchas habitaciones y todo el lujo posible en torno a las figuras de Luis XIV, el fundador del palacio, Luis XV y posteriormente Luis XVI, nieto de Luis XV y llamado a ser el ejecutado, llamado a ser el ciudadano Luis Capeto. Así, con ese nombre, despojado de todos sus atributos monárquicos y aristocráticos, con ese simple nombre de Luis Capeto, compareció ante el cadalso y fue guillotinado Luis XVI. Pero hoy vamos a hablar de la mujer que le acompañó durante media existencia, durante buena parte de su vida. Se llamaba María Antonia Josefa Juana Habsburgo-Lorena, más conocida popularmente como María Antonieta. Para los franceses enemigos del momento, simplemente la austríaca. Para otros, dados sus excesivos gastos, sus frivolidades, sus excentricidades, Madame Déficit. Y otros que pensaban que influía demasiado, que influía en exceso en el animoso Luis XVI, la llamaban Madame Beto. María Antonieta, sin duda alguna, es una de las monarcas más populares, más queridas, más famosas de todos los tiempos. Vamos a contar algunos aspectos peculiares de su vida. Su biografía es sumamente interesante. Nació en Viena un 2 de noviembre de 1755. Su nacimiento vino precedido por los ecos del terrible terremoto que asoló la población de Lisboa, la capital de Portugal. Fue pues destruida hasta los cimientos el 1 de noviembre, el famoso terremoto de Lisboa. Bueno, pues el 2, un día después, nació María Antonia en Viena. Seguramente ni siquiera sus padres sospecharon en ese momento que su hija, la 15ª de la prole, penúltima de los 16 hermanos que fueron, pues aquella niña iba a someter a un terrible seísmo a su país de adopción, Francia. Bueno, pues como digo, nació el 2 de noviembre de 1755, hija de los emperadores Francisco I y María Teresa, dos personajes dignos de mención, desde luego, y de grato recuerdo para los Habsburgo y también para los austríacos. La niña era la penúltima, pero no por ello la menos querida. La verdad es que María Teresa era una emperatriz de armas tomar, y toda la pompa, todo el oropel de los Habsburgo, de los Austria, pues lo inculcó en sus hijos, en sus 16 vástagos. Siempre los niños de la prole imperial trataron de mantener a ultranza una higiene ejemplar, una higiene estricta, así como su educación, que también lo fue,
y su forma de vida. María Teresa, la emperatriz, opinaba que los niños debían ante todo fortalecer el cuerpo, mediante ejercicio físico, mediante comida frugal y sobre todo muchísima disciplina mental e instrucción intelectual. No fue el caso de María Antonieta, porque la niña, eso sí, era muy guapa, era una digna representante de su casa, era rubia, de ojos azules, de espléndido porte, pero no muy dada a la cultura, a averiguar cosas sobre el saber, a disfrutar con los libros. La verdad es que los preceptores de María Antonieta siempre se las veían tiesas para que la niña estudiase. Más bien, se ocupaba esta en juegos sociales, en disfrutar de la vida, montar a caballo, aprender a utilizar instrumentos musicales como el clave. Y así transcurrían los días felices en los palacios vieneses mientras se debatía el futuro de Europa. Austria estaba aliada con Francia, aquel tratado de Versalles que unía a las dos potencias frente al expansionismo prusiano o a la insolente Gran Bretaña. Las guerras se sucedían no solo en Europa sino también en las nuevas tierras americanas y Francia sufría un varapalo tras otro. Por tanto, se pensó en fortalecer esa alianza en el centro de Europa y los Habsburgo también solicitaron estrechar lazos con los Borbones mediante matrimonios. La propia María Teresa intentó que una de sus hijas, Isabel, se desposase con Luis XV, pero las amantes de Luis XV hicieron pensar al veterano rey francés lo contrario. Y eso sí, fomentaron la unión, el estrechamiento de lazos entre Francia y Austria, pues gracias al matrimonio, a los esponsales, entre el nieto de Luis XV, el llamado a ser Luis XVI, el duque de Berry, con María Antonieta, la hija pequeña de los emperadores austriacos. Se solicitó el matrimonio cuando apenas tenían los contrayentes 12 años de edad. Así era la demanda de los tiempos. El compromiso se selló en ese tiempo de 1769 y muy pronto ya se pensó en boda. En abril de 1770 María Antonieta tuvo que renunciar a sus derechos al trono austriaco porque ya tenía un nuevo país en el que pensar. Este era Francia. Antes de esa renuncia a sus derechos, se había estado instruyendo en Francia, había aprendido historia del país. Ella sabía que su marido era culto. De hecho, Luis XVI, entonces Delfín, fue el primer monarca francés que aprendió inglés. Fue el primero. Es muy curioso que hasta bien entrado el siglo XVIII un monarca francés no aprendiese el inglés. Bueno, pues esto ocurrió en la figura de Luis XVI. Pero también era amante de la geografía, de la historia. Le gustaba mucho aprender cosas a Luis XVI, todo lo contrario que María Antonieta, que estaba más interesada en otras cuestiones. Pero bueno, María Antonieta sí que procuró estar a la altura de su cónyuge y quiso saber cosas sobre Francia. Y también quiso mejorar su posición social, pues gracias al cuidado, gracias al aprendizaje extraído de grandes maestros. Incluso sus padres, pensando que así mejorarían la cultura de la niña, pues contrataron 2 actores. Uno para que la mejorase un poquito la dicción y otro para que le enseñase canto. Esto hizo que el embajador francés en la corte vienesa montase en cólera porque los actores, se pensaba entonces, que eran personas de tercer nivel y que no podían bajo ningún concepto enseñar a una futura reina. Por eso los 2 actores, muy a su pesar, fueron despedidos y eso sí, en su lugar se trajo a un monje de Francia, un monje pues muy culto, muy versado en diferentes disciplinas, que intentó enseñar a la niña todo lo posible. Dicen que con escaso éxito. Bien, pues aquí tenemos a María Antonieta, que eso sí, sabía tocar el clavicordio, sabía perfectamente las cuestiones del protocolo, sabía baile francés, que ella se cuidó mucho de aprenderlo, y por tanto se la consideró preparada para el matrimonio.